Muy buenos días. Es igualmente para mí un placer estar acá y agradezco a los organizadores del evento el privilegio y el honor que me conceden con haberme invitado a exponer en esta ocasión. Me toca referirme con mi presentación a un instrumento de carácter más tradicional, con el cual normalmente ciertos aspectos de su caracterización, los determinantes y también las perspectivas para elevar su potencial continúan siendo en muchos casos no tan evidentes o han sido en la literatura no tan profundizados. En ocasión del banco enfocar su publicación insignia del 2013 en los temas tributarios, particularmente los impuestos como instrumento de desarrollo, el día de 2013 que se tituló Recaudar no basta, su título en español, nos dimos a la tarea a un grupo del banco de tratar de caracterizar a nivel del capítulo de ingresos subnacionales lo que sería verdaderamente el potencial del impuesto predial, impuesto sobre los bienes inmuebles, como uno de los instrumentos más importantes con que cuentan los gobiernos subnacionales de la región y que continúa siendo una fuente crítica en el financiamiento de inversiones a nivel de las entidades territoriales. Es así como contratamos a través de la red de centros del banco 4 estudios fundamentales para detallar a nivel de un comparativo de países, en este caso Argentina, Brasil, Colombia y Costa Rica, ofreciendo un contraste de estas experiencias, un estudio que fuese metodológicamente riguroso, que empleando técnicas mixtas pudiese ahondar en estos detalles y tratar de arrojar un poco más de luz sobre lo que serían los determinantes del impuesto de la propiedad en la región, algunos factores principales de economía política que se dan en la aplicación propia de este tributo, definir lo que podrían ser los potenciales de este ingreso a nivel de la región y establecer algunas recomendaciones de política para su aplicación futura. Esta publicación fue publicada a finales del 2014 por el banco y está disponible de manera gratuita en la dirección que pueden apreciar en la pantalla. ¿En qué contexto encontramos la gestión del impuesto predial en América Latina? Básicamente un contexto donde el gasto de los gobiernos subnacionales durante la última década se ha duplicado y a un ritmo que continúa con una tendencia de crecimiento, esto producto de los procesos de descentralización que han ido siendo acelerados en gran cantidad de países de la región y en otros casos las potestades de ingresos han llevado también a que el gasto también se incremente. Mientras tanto, los ingresos, sin embargo, han mantenido una tendencia casi de estancamiento. Esto es posible corroborar con la gráfica que tenemos en pantalla, donde estamos llegando a niveles de ingresos de gobiernos subnacionales que son prácticamente equivalentes a los inicios de la década del 2000. Igualmente, hay una caracterización generalizada, o sea, de la región en cuanto a fuertes desequilibrios verticales, donde apenas alrededor de un 39% del gasto
público subnacional es financiado con ingresos propios y depende pues de otras fuentes, particularmente de las transferencias, el financiamiento de este gasto en las regiones. Comparativamente, América Latina pues está muy por debajo incluso de Europa, de los países de Europa del Este. Este desequilibrio vertical tiende a aumentar. Eso lo podemos corroborar también para el periodo 2000-2009 y ha representado o representa alrededor de un punto adicional del porcentaje del PIB en los países de la región, como promedio simple. O sea, ha habido un incremento de los gastos, un incremento muy moderado de los ingresos para los países de la región, pero la brecha en cuanto al desbalance fiscal vertical se ha incrementado. Lo anterior claramente evidencia una alta dependencia de las transferencias fiscales intergubernamentales, donde la región prácticamente llega a niveles casi comparables con África subsahariana, o sea, en el sentido de que la dependencia de las transferencias resulta excesiva, muy por arriba a la OSD, y en 2014 era alrededor del 65% como porcentaje del financiamiento subnacional, o como proporción del gasto, perdón, subnacional, financiado con fuentes provenientes de las transferencias intergubernamentales. La dependencia varía significativamente en los países de la región. Esto depende obviamente de la composición del total de ingresos subnacionales en cada país, pero podemos ver que hay una gran heterogeneidad en cuanto a lo que se financia con gastos provenientes de transferencias y aquel gasto que es financiado por otras fuentes o por los ingresos propios. Sin embargo, existe todavía, en cuanto a las potestades normativas e institucionales, una gran oportunidad en términos de espacio fiscal al constatar que la brecha tributaria, lo efectivamente recaudado en muchos países, todavía presenta espacio importante para mejorar la eficiencia de los tributos subnacionales. Particularmente referido al desempeño del impuesto predial como tributo, y uno de los tributos más importantes en este nivel de gobierno, en las entidades territoriales, el desempeño ha sido pobre. La región alcanza en promedio un 0.28% como porcentaje del PIB para el periodo 2000-2010 por este concepto. Si bien algunos países equiparan o nivelan su promedio para el periodo a niveles comparables con algunos de los países de la OSD, tal como el caso de Chile, 61%, Colombia, 55%, Argentina, 50% del PIB, Brasil, un 44%, Uruguay, un 39%, la región como un todo continúa teniendo un promedio bastante bajo, y al mismo tiempo este promedio es significativamente inferior a los países de Europa del Este, de este bloque, que es de 68% puntos del PIB. Si visto en el tiempo, la dinámica es prácticamente de estancamiento, como mencionamos, en cuanto a recaudación de este impuesto a lo largo de esa década. Son pocos los países que en realidad incrementaron para ese periodo sus ingresos, incluyendo Colombia, República Dominicana y Uruguay,
En general, el gran bloque de países latinoamericanos mantuvo una tendencia uniforme, o sea, no incrementaron la recaudación por este concepto, y dos casos realmente emblemáticos de la pérdida de relevancia del impuesto son Argentina y Chile, donde se presenta casos realmente importantes en cuanto a la disminución de la participación del impuesto en cuanto a su comparación como porcentaje del PIB. En Argentina esto alcanzó una disminución del 50%. En términos de la composición tributaria a nivel de las entidades subnacionales, el impuesto ha ido perdiendo relevancia. Definitivamente el impuesto a las actividades económicas ocupa hoy en día en la región el principal lugar en cuanto a dinamización de ingresos tributarios. Hay algunas excepciones dependiendo de la composición y marco institucional en cada país. Perú es es el único caso de la región donde todavía prevalece como el impuesto más importante, generador de ingresos propios, y pueden verlo en la gráfica. Hay otros impuestos relevantes, como el caso de México, donde existe un impuesto aplicado compulsivamente a través de las nóminas, donde esto parece ser es uno de los ingresos más importantes de las entidades federativas en dicho país. Pero aún el impuesto predial como tal continúa siendo uno de los impuestos más relevantes y significativos si se compara su proporción en términos igual, comparativamente con países de la OECD, lo que representa en proporción promedio a los gastos de los gobiernos subnacionales y a los ingresos tributarios de los gobiernos subnacionales. Para un conjunto de 10 países examinados como parte de una muestra, es alrededor de 11.7% por ciento de la proporción de ingresos tributarios en cuanto a los gastos, de 37.4% en cuanto a los ingresos tributarios de los gobiernos subnacionales y de 11.7% en comparación con OECD, que era para el periodo de 8.1%. Un aspecto importante a destacar es la gran heterogeneidad en la aplicación del impuesto. En Argentina, 3 de las provincias principales del país, la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Santa Fe, que tenemos por acá, recaudaron en conjunto el 73% del total consolidado del ingreso del impuesto predial. En Colombia, los 25 municipios más fuertes o más grandes del país recaudaron 4 veces más que el total de municipios restantes, y en Costa Rica se concentró el 43% de la recaudación total nacional por este concepto en 8 cantones del país. En el caso de Brasil, son 12 municipios los que concentran la recaudación total del 50% por concepto del impuesto predial a nivel nacional, de un total de 5.140 municipios en ese país. Y podemos ver en el gráfico que definitivamente es una diferencia abismal en cuanto a la concentración geográfica y a los rendimientos del impuesto. El trabajo realizado procuró explicar el desempeño del impuesto predial, tratando de identificar los factores determinantes y estimando a través de análisis econométrico con una gran cantidad de factores explicativos, tales como aspectos económicos, fiscales, institucionales, políticos, catastrales y tecnológicos, lo que sería este desempeño. Se utilizaron en el análisis la mayoría de los gobiernos subnacionales, entidades subnacionales para los países,
se efectuaron análisis de datos de panel y se modelaron efectos tanto físicos como aleatorios, la mayoría de ellos efectos fijos, cuya unidad de análisis en todos los casos resultó ser el gobierno subnacional correspondiente. En el caso argentino cabe señalar que son las provincias, en los casos de Brasil, Costa Rica, Colombia, los municipios. Esto se complementó con estudios cualitativos a nivel de estudios de caso específico aplicados a entidades territoriales, donde se procuró profundizar el contexto de la economía política en la cual se aplica el impuesto, la definición de los principales actores que intervienen en la gestión y administración del tributo, las estrategias empleadas, mayormente las reformas, o sea, en las reformas llevadas a cabo o en curso, y los resultados obtenidos, sea para el éxito o fracaso de las reformas recientes. Los casos exploraron la implementación del impuesto en sus respectivas jurisdicciones. Algo va quedando en claro en comparación entre todos los países de la región, o de estos casos, mejor dicho, como factores estructurales que podrían, que resultan evidentes de estos estudios y que tienen un carácter más estructural, que explicaría probablemente parcialmente las diferencias en cuanto a la recaudación. Uno de ellos son los niveles de ingresos, o sea, los niveles de ingresos tanto de residentes como de las empresas asentadas en los territorios, o sea, denotan la actividad económica propiamente dicha de las jurisdicciones y son un factor estructural importante. Igualmente, el tamaño poblacional obviamente repercute en la base tributaria y esto tiene un efecto significativo. La localización geográfica es un factor tremendamente importante, y la actividad turística efectivamente tiene una incidencia significativa que pareciera indicar que también influye, o sea, que influye ciertamente en los resultados. Algunos de los determinantes identificados en el estudio como factores son los mismos sospechosos de siempre. Las revaluaciones catastrales son poco frecuentes, existe una descoordinación entre catastro, administración tributaria y registro de la propiedad, existen bajas capacidades de los recursos humanos, poco capacitados, poco entrenados y en muchas circunstancias sin ningún tipo de capacitación específica ejerciendo estas labores. Las tecnologías son obsoletas, no son pocos los casos donde prevalecen todavía medios manuales, registros en papel. Este tipo de situaciones, obviamente con la gran gama de capacidades municipales, pues es posible encontrar todo este universo de situaciones. Programas de capacitación poco adecuados o inexistentes, y la falta de regímenes de sanciones contundentes que realmente puedan ejercerse tanto desde el punto de vista legal como administrativo. Esto nos lleva al tema de los marcos de descentralización propiamente dichos, donde en muchos casos esta es la tarea original o pendiente, donde existen todavía algunas discrepancias en cuanto a las asignaciones por los ingresos, existen algunas percepciones y en determinados casos doble imposición o percepción de doble imposición por parte de los contribuyentes, y obviamente el tema de las transferencias como un efecto, o de los sistemas de transferencias aplicados en los países como un efecto en términos de lo que podría generar incentivos a una recaudación más eficiente, y también predisponer a los gobiernos subnacionales a no realizar las valoraciones requeridas y al costo político que ello puede conllevar. Definitivamente gran parte de
de los determinantes y de los factores son de índole político. O sea, la economía política es verdaderamente uno de los temas fundamentales en el manejo de este impuesto territorialmente, la percepción de que se vuelve un impuesto impopular, la resistencia a modificar las tasas de los impuestos, las revaloraciones poco frecuentes, plagado de subvaloraciones, al mismo tiempo de excesivas exenciones y de ejercicios periódicamente politizados en la gran mayoría de los casos, con el tema de amnistías generosas y constantes, dependiendo incluso de los ciclos políticos. Existe discordancia o discrepancia en la mayoría de los casos entre el Ejecutivo y Legislativo, con puntos de vista divergentes que lo que ocasionan en términos no solo de la recaudación, pero también de su administración, es una parálisis casi completa. No son pocos los casos donde las revaloraciones datan del año 2002, se han quedado paralizadas en el tiempo y no hay visos siquiera de viabilidad política de llevarlas adelante o actualizarlas. Los años electorales juegan un papel importante. Igualmente, obviamente esto motivado por la venta política que pueden hacer determinados candidatos en cuanto a los beneficios o al populismo en torno al impuesto, los beneficios dispersos pero poco concentrados, pero costos concentrados en términos de la modernización catastral y el mejoramiento de la recaudación propiamente dicha, llevan a que los grupos de presión como bloques visualicen este impuesto como claramente una meta en sus aspiraciones. Vienen a la mente casos como el argentino, donde verdaderamente se mezclan también impuesto rural con impuesto urbano, y verdaderamente estos grupos dentro del régimen tributario perciben claramente que están siendo doblemente tasados, y que verdaderamente esto implica negociaciones que normalmente son políticas y bastante bajo presión. La percepción final de la ciudadanía es que es un impuesto que en general de baja calidad y del gasto y de corrupción. O sea, esto porque tampoco se ha transparentado o comunicado lo suficiente a los contribuyentes los efectos o la aplicación de lo que ingresa, en qué se invierte, cómo se invierte y qué calidad tiene ese gasto. Un ejemplo importante también es procurar que la eficiencia se logre a través de mecanismos de bajo costo. El caso argentino en inicios de la década de los 2000 ilustra muy bien este aspecto, donde el país acometió un programa ambicioso de reformas catastrales, modernización catastral, con apoyo del Banco Mundial a nivel de 14 provincias del país, donde alrededor de 4.3 millones de parcelas fueron incorporadas a catastro, y ustedes pueden ver que a pesar de existir cambio porcentual importante en la valoración y el total facturado, lo efectivamente recaudado versus el costo de estos programas, que ascendió a 92 millones de dólares, es verdaderamente desilusionante. El estimado del potencial de ingresos se realizó tratando de identificar una unidad básica de análisis, tanto Brasil como Colombia. En el caso colombiano se realizó un análisis de fronteras estocásticas para la eficiencia, tanto en cuanto al número de propiedades como el número de avalúos, y se realizaron también análisis de regresión, en el caso costarricense particularmente, basado en las proyecciones de los principales factores ya identificados como determinantes del tributo.
Los resultados es que se podría lograr un modesto incremento en la Argentina atendiendo los escenarios seleccionados. Uno de los escenarios, el incremento de la tasa del impuesto; un segundo escenario, actualizar la valoración; un tercer escenario, incremento de las propiedades registradas; un cuarto escenario, incremento del impuesto en su recaudación; y escenarios mixtos que combinan los anteriores, indican que esto podría realmente representar de 23 a 33% de recaudación porcentual adicional si en realidad fuesen implementadas estas reformas. El potencial para Brasil es sustantivo. Esto equivaldría a 140 a 170 puntos porcentuales del PIB, medido en dos escenarios, uno de perfecta administración tributaria y otro de mejoría en el desempeño de la recaudación a través de clusters. Un análisis de clusters lleva a esta conclusión. Para el caso colombiano es igualmente promisorio el escenario en cuanto a potencialidad del impuesto a través de técnicas econométricas y, como mencioné, un análisis de fronteras. Se determinó que esto podría representar 1.4% puntos del PIB y 160.9% de incremento si se llevase a cabo este tipo de reformas. En el caso costarricense, igualmente, si se mantienen las tendencias de los esfuerzos vigentes, el país podría alcanzar un 80% de incremento por este concepto, que visto, o sea, visualizado territorialmente, indica que también el impuesto, como mencionamos anteriormente, continuaría siendo susceptible a lo que es la actividad económica, la localización del turismo, o sea, las principales concentraciones urbanas en la meseta central y lo que son, en este caso, las principales zonas de turismo en el país. Todo ello nos lleva a concluir en este estudio con un análisis comparativo de posibles recomendaciones, entre las que destacan lo que sería definir políticas diferenciadas que reconozcan la profunda asimetría existente de los gobiernos subnacionales de la región. Esto importantísimo que pudiera realmente existir, incluso en términos de capacitación, un reconocimiento, y de los programas de capacitación, un reconocimiento de estas profundas diferencias. Establecer al mismo tiempo un marco reglamentario sólido que aclare las asignaciones de ingresos con nitidez, que sea realmente creíble y obviamente confiable tanto para funcionarios como para contribuyentes. Diseñar y aplicar incentivos en los sistemas de transferencias, esto para incrementar el estímulo a la buena recaudación y a aquellas entidades territoriales que están o hacen las cosas bien. Modernizar catastros y asegurar su ejecución periódica es obviamente el instrumento primordial, y asegurar que igualmente el ejercicio catastral y particularmente las valoraciones sean un ejercicio técnico que pueda blindarse de los aspectos políticos que en muchos casos, como mencioné, inciden permanentemente en este tipo de procesos. Integrar las bases de datos locales, lo que es la integración de registros de contribuyentes, catastros y otro tipo de bases locales que pudieran estar integradas de la mejor manera posible, haciendo uso de la tecnología. Incrementar el grado de aceptación pública del impuesto predial, mejorando la comunicación entre todos los actores. Aquí destaco la necesidad de una amplia estrategia de comunicación social con ejercicios tempranos de inclusión de los principales grupos afectados de la ciudadanía,
para evitar este tema de los grupos de presión desde un inicio que se comienzan a discutir las reformas y hay casos que en la publicación se destacan, nuevamente casos paradigmáticos en Argentina, Entre Ríos, creo que Santa Fe igualmente, donde este tipo de ejercicios con la participación de los actores principales ha tenido muy buen resultado. Implementar programas educativos y promoción de cultura tributaria dirigidos no solo a la ciudadanía, pero también a los funcionarios públicos, que realmente se entiendan los efectos no solo de recaudar, sino que para qué recaudo y para transparentar en qué utilizo el recaudo. Establecer agencias especializadas para promover las capacidades locales. Esta es una solución para tratar sobre todo el tema de las capacidades de baja capacidad a nivel de un gran número de pequeños y medianos municipios que requieren todavía de asistencia técnica permanente para llevar a cabo estos procesos. Como conclusión, se trata de una tarea pendiente y era el motivo de mi presentación dejar estos puntos a la reflexión de todos en vista de que continúa el impuesto predial siendo uno de los referentes más importantes y no deberíamos de olvidar que puede representar un alto grado de oportunidad para los países de la región. Muchas gracias.